Hola amigos, sean bienvenidos a una emisión más de su programa de cultura política Político Animal. Les invito a que le den me gusta y comenten para que el algoritmo de YouTube divulgue más lo que estamos informando en estos videos. También les invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones para recibir el aviso de cada nueva emisión. Agradezco saludos y comentarios de nuestros Intelifans, Anilanda, Sócrates Márquez, Adriana Monzón, Verónica Hernández, Pepe Arenas, muchas gracias por tus comentarios, Virginia Hernández, Pablo Díaz, Enrique Hernández, muchas gracias, un saludo, gracias a todos por su preferencia. Pues hoy, 23 de octubre, seremos breves y hablaremos de la muerte política eterna. Así que entramos de lleno al tema. La política profesional, es decir, dedicarse de tiempo completo a la actividad política, es una carrera larga porque demanda de más esfuerzo intelectual que físico. Por eso encontramos políticos como Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas, Augusto Gómez Villanueva, que pese a su muy avanzada edad, aún tienen las capacidades intelectuales para participar en la vida pública. Es una carrera muy longeva. Y es que, pese a los errores que puedan cometer todas las personas, que podamos cometer todas las personas, y los políticos no son la excepción, las sociedades y circunstancias son tan dinámicas que una decisión política errónea que podría acabar con una carrera política en realidad no trasciende cuando las circunstancias han cambiado. Por eso, en los países democráticos no hay definitividad cuando triunfa la derecha o la izquierda, y por supuesto, los actores políticos tampoco son eternos, ni siquiera en la cúspide de su prestigio, ni en sus caídas por estrepitosas que puedan llegar a ser. Uno de los casos emblemáticos en México es el de Manuel Bartlett, el personaje que parecía un cadáver político después del severo desgaste del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, especialmente a partir de las evidencias sobre la forma en que Bartlett facilitó el acceso de Carlos Salinas al poder. Y obviamente cuando el PRI perdió las elecciones del año 2000, pues parecía que personajes como él estaban condenados al olvido y al ostracismo permanente. Y resultó que no, que cuando López Obrador regresa a las viejas políticas priistas, justamente las de los tiempos de Salinas y más para atrás, pues vuelven a la escena política personajes como Manuel Bartlett, que en el año 2000 representaba lo peor del viejo régimen priista y ahora goza de toda la protección política de un presidente que dice ser de izquierda progresista, pero que en realidad está hecho a la manera del viejo régimen priista. Y así ha pasado con políticos de todos los signos partidistas. Y bueno, pienso en el PAN, el resurgimiento de personajes como Diego Fernández de Ceballos, o en el PRD como Jesús Zambrano, o en el mismo PRI como Gómez Villanueva. Pero también casos en que por la supervivencia política se cambian de colores para seguir siendo vigentes, como Germán Martínez Cázares, como Tatiana Cloutier, Gabriela Cuevas, Laida Sansores, o partidos completos como el Verde y el PT, que antes orbitaban alrededor del gobierno salinista y ahora orbitan alrededor del gobierno obradorista. Obviamente para seguir viviendo de la ubre del presupuesto. Esa realidad innegable permitió que se acuñara un axioma de la ciencia política mexicana. No hay muertos políticos. Siempre pueden revivir. El propio López Obrador revivió varias veces, pese a cometer actos ilegales de violencia, incurrir en desacatos a resoluciones judiciales y cometer terribles pifias declarativas que lo autosaboteaban. Al final del día llegó a ocupar la presidencia de la República. Sin embargo, estamos actualmente ante el hecho inédito de que por primera vez estaríamos asistiendo a las primeras muertes políticas eternas, aunque cabe aclarar que aunque se trata de actores que ahora juegan a hacer política, en realidad no se trata de políticos profesionales ni tienen el conocimiento, prudencia, diplomacia e institucionalidad que se requiere para sobrevivir políticamente. Personajes como Hugo López-Gatell, Ana Elizabeth García Vilchis, Jesús Ramírez Cuevas, Rocío Nale, Mario Delgado, Jacob Polemski, antes Citlali Ibáñez, Jorge Alcocer, Octavio Romero e incluso personas
que no están directamente vinculados a la función de gobierno, pero que orbitan alrededor de él, como Carlos Pozos, mejor conocido como Lord Molécula, Paul Velázquez, Hans Salazar, Carlos Domínguez y Sandra Aguilera, pues ya están marcados por su descarado servilismo incondicional al gobierno, al presidente, a López Obrador. Y desde luego están perdiendo absolutamente toda credibilidad y visión de institucionalidad. Obviamente también carecen de sentido de autocrítica, por lo que podrían convertirse en los primeros muertos políticos eternos, es decir, que en ninguna circunstancia futura habrá una coyuntura que les permita volver a la vida política. Se han desgastado al extremo. ¿Qué gobierno con dos dedos de frente invitaría a su equipo de trabajo a alguien como López-Gatell? No solo se llevaría la rechifla del respetable, sino que sería una piedrita en el zapato que estaría obstaculizando en todo tiempo la acción de gobierno. De por sí, a López-Gatell ya lo habían quitado en el gobierno de Felipe Calderón por inepto, y López Obrador lo rescata para que solamente se confirmara que es un inepto, y peor aún, que es un tapete del capricho obradorista y que es capaz de contradecirse y anularse para quedar bien con su jefe, aún en perjuicio de su propio futuro político y de la vida de cientos de miles de mexicanos. Nadie en su sano juicio invitaría a personas de esta naturaleza. Sería un suicidio para cualquier gobierno, pero tampoco se ve que alguien le vaya a echar un lazo en el sector privado o en la academia a gente como López-Gatell, porque simplemente se ha convertido en un apestado donde quiera que se ubique. Y pues no tiene futuro. La única alternativa de futuro real que pueden tener personajes como los mencionados es que literalmente les regalen puestos por los que no tengan que competir, como candidaturas plurinominales o puestos de designación a modo. Pero eso depende de que el actual régimen conserve el poder, porque si lo pierden, no habrá forma humana de que estos personajes sobrevivan al futuro político. Y en el caso de López-Gatell, si Morena pierde en el 2024, no habrá poder humano que lo libre de la cárcel. Y es que puede ser que se esté de acuerdo con un gobierno X, el que sea, pero convertirse en un lambiscón a modo que renuncia a su independencia intelectual para someterse 100% al culto de una personalidad, pues le hace perder toda la confianza ante el resto de la clase política y de la sociedad. Hay políticos que fueron muy cercanos a López Obrador, pero por expresarse con libertad en desacuerdo con ciertas decisiones, pues les hicieron sobrevivir políticamente pese a que fueron segregados del régimen. Así, Carlos Ursúa, Germán Martínez, Víctor Manuel Toledo, Jaime Cárdenas, Javier Jiménez Espriu, Ricardo Monreal o Julio Scherer no solo han mostrado tener algo de dignidad, sino que se vuelven atractivos para la oposición por toda la información que poseen y se vuelven útiles, lo que les permite sobrevivir políticamente hacia el futuro, si las circunstancias cambian y les permiten acomodarse en esa nueva realidad. Ahora, el problema de los futuros muertos políticos eternos sí es de ellos, no del presidente, pero por una mala interpretación a una provocación narrativa de López Obrador, porque él dice que exige lealtades a ciegas, incluso por encima de las capacidades profesionales que pueda tener cada uno. Y si por sobrevivir políticamente sometieron absolutamente toda su voluntad para alimentar el ego y el deseo de culto a la personalidad de López Obrador, pues perdieron de vista que ningún gobierno es eterno, ni el de Obrador, y que tarde o temprano se acabará la cuarta transformación y los únicos que pueden sobrevivir son los que ponderan a las instituciones por encima de los egos de los gobernantes. Algo muy parecido le ocurrió a los más fieles lambiscones de Hitler en la Alemania nazi, y cuando el nacionalsocialismo cayó sin remedio, esos incondicionales solo tenían dos alternativas de futuro: la prisión o el suicidio. Y fue lo que les ocurrió. Así es que, si no se ponen las pilas los actores que son demasiado arrastrados e incondicionales y empiezan a pensar más en la institucionalidad y en los intereses de la sociedad, están condenados a la muerte política eterna.
1. La cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños fue un rotundo desastre. No se lograron los objetivos, porque de entrada no hay condiciones para que se logre una región al estilo de la Unión Europea. Simplemente, el 85% del comercio internacional de México es con Estados Unidos y Canadá, y solo el 5% es con Latinoamérica. Para colmo, a la cumbre ni siquiera estuvieron Brasil ni Argentina, los grandes protagonistas del subcontinente. Se le dio mucho cartel a los gobiernos dictatoriales de Cuba, Nicaragua y Venezuela, como si fueran un ejemplo de democracia a seguir. Hubo división entre los gobiernos y no se acordó nada más allá de la acción conjunta contra la pandemia sin que haya realmente un plan de acción para hacerlo. Así que solo fue por mera corrección política. También pasó de noche la idea de una agencia espacial latinoamericana. Y el absurdo fue que el que desapareció el Fondo de Desastres Naturales pide a los países latinoamericanos la creación de un Fondo de Desastres Naturales, háganme favor. No se habló de cambio climático, el presidente mexicano se la pasó soñando en esfuerzos internacionales de hace 60 años, que ya no vienen al caso. Y de sustituir a la OEA, pues ya mejor ni hablamos, porque no hubo ningún apoyo a la propuesta y pues todo fracasó miserablemente. Lo curioso es que Marcelo Ebrard ha sido el bombero que entra al rescate de las fallidas políticas del gobierno, pero en el área que se supone que es de su experiencia y experticia, solo hizo quedar en ridículo a López Obrador y lo empinó ante toda la región latinoamericana sin que tuviera el liderazgo para llamar a la unidad. Salieron más divididos de lo que ya estaban. Seguramente, pues Luis Almagro, Joe Biden y la OEA se deben estar pitorreando de la risa loca que les causó la fallida cumbre. 2. Por cierto, Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, se cobró con creces la presencia del presidente cubano en los festejos de la independencia de México, porque declaró en Tabasco que Estados Unidos va a instaurar la democracia en Cuba. Y yo no creo que el gobierno mexicano le diga que no a la democracia. Y al final, pues ya ni quedó claro si se estaba celebrando la independencia de México o se estaban haciendo honores a Cuba. 3. Se los dije. López Obrador ya declaró públicamente que no quiere investigar a los expresidentes de México. ¿Para qué tanto rollo con una consulta de juicio a los expresidentes? Pura demagogia. 4. Lo que nos faltaba. Atentados terroristas en México. Justo en el momento en que México llega a los 100,000 muertos por la violencia antes de que se cumpla el tercer año de gobierno. Por lo que definitivamente se va a superar el número de muertos que han tenido todos los expresidentes del siglo XXI. Bueno, pues el acto terrorista ocurrió en Salamanca, Guanajuato, pero el gobierno federal no puede utilizarlo políticamente y responsabilizar a un gobierno panista porque ocurrió en un municipio que gobierna Morena. Y ese tipo de delitos es competencia de la federación, no solo porque el terrorismo es un delito federal, sino porque hay explosivos involucrados, por lo que la Fiscalía General de la República no se puede excusar y debe atender el asunto en vez de querer encarcelar a investigadores por una venganza política. Por cierto, no se ha dicho más sobre el presunto plagio que cometió Alejandro Gertz Manero. Bueno, pues el terrorismo que vimos en Salamanca tiene graves implicaciones internacionales que harían que Estados Unidos encienda las luces rojas y entonces sí pretenda meterse de lleno en contra de la soberanía nacional que de por sí ya venía entregando este gobierno. Si no se pone las pilas el gobierno mexicano en estos asuntos tan delicados, vamos a tener un problema mayúsculo que nos va a comprometer internacionalmente. Que se actúe ya. Hasta aquí por hoy del Político Animal. Si les gustó este video, no dejen de suscribirse y activar la campana de notificaciones para recibir el aviso de nuestro próximo video. Opinen en la caja de comentarios y inviten a más amigos a que obtengan cultura política en este canal para que no se dejen engañar. Y no se pierdan nuestro próximo programa. Por lo pronto, es todo de mi parte y los espero el próximo jueves en una emisión más del Político Animal. Adiós.